Los directores. Líneas no escritas. Un placer saludarle como cada miércoles. Bueno, e invitarle a quedarse con nosotros durante este espacio de los directores en una charla acerca de los temas de coyuntura a nivel local y nacional. Yo agradezco el que nos acompañe de nueva cuenta en este espacio al maestro Gabriel Torres, director de Canal 44. Bienvenido. Gracias, José Ángel, y un saludo afectuoso a la audiencia de este prestigiado canal. Y mencionamos, bueno, los temas de coyuntura, maestro, indudablemente a nivel nacional no se habla, incluso internacional, no se habla de otra cosa respecto a México, sino de Ayotzinapa, de los normalistas desaparecidos, de la condición en cuanto a inseguridad se refiere por el estado de Guerrero. Y bueno, ya podemos decir que desde la Casa Blanca hasta el Vaticano han opinado y han externado posturas nada favorables para nuestro país. Sí, fíjate que es un tema muy delicado, muy delicado, porque yo creo que la mayor zozobra que puede tener una familia es la de tener a un ser querido, una familia, un amigo, una relación, digamos, humana, es la de tener un desaparecido. Cuando hay grandes tragedias, aún con responsabilidad de actores de la vida pública, pero se hablan de bajas, de decesos, claro que son profundamente lamentables, pero de alguna manera tienen un periodo en que el tiempo, en que el tema se debate. Pero cuando los desaparecidos se debaten por muchísimo tiempo, cierto, sí. Porque siempre hay conjeturas y la natural esperanza de que las cosas concluyeran de un modo distinto a la de la muerte. Entonces yo creo que lo que está enfrentando en este momento el Estado mexicano es, el Estado mexicano, ya no te digo un personaje en lo particular, el Estado mexicano, todos los mexicanos, nuestro país, nuestras instituciones, nuestra democracia, nuestro prestigio a nivel internacional, como quiera que hubiera estado, hoy naturalmente está peor. Y creo que esto es el resultado de muchas omisiones, José Ángel, del actual sexenio, del pasado sexenio y del anterior. Es decir, por mucho tiempo hemos hecho en nuestro país excepciones en la aplicación de castigos, de penas y sanciones. Hemos tolerado un cierto nivel de crimen organizado por mucho tiempo. Cuando lo hemos combatido lo hemos hecho mal, como se hizo en el anterior sexenio, que concluyó con 70,000 muertos producto de una guerra que el pueblo mexicano no pidió. Y en este momento este hecho es un evento naturalmente muy lastimoso que nos muestra, José Ángel, el clima de impunidad en el que estamos en nuestro país, porque ya cuando las corporaciones de la fuerza pública son los sicarios o operan como sicarios del crimen organizado, pues ya la función principal de todo Estado, que es la de dar y proporcionar, garantizar seguridad a sus miembros, pues está completamente anulada, y estamos hablando de la principal función de un Estado. De tal suerte que aquí pueden ocurrir dos cosas. Una, que el desprestigio, el descontrol, el descontento se siga multiplicando hasta llevar a situaciones de grave riesgo al gobierno de las instituciones mexicanas. Y la otra es que esta coyuntura lamentable, esta coyuntura lastimosa, esta coyuntura que nos ha agraviado a los mexicanos, sea un momento para reflexionar, como lo han hecho las grandes ciudades y los grandes estados en el mundo, para reflexionar sobre nuestros errores y para generar un compromiso público de partidos, sociedad, gobierno, empresarios, para hacer un frente juntos a la delincuencia. No puede ser que las instituciones y que las corporaciones de seguridad, que los gobiernos, te voy a decir, hasta los empresarios, porque hay una buena cantidad de empresarios que hacen negocios con gente que trae recursos de procedencia ilícita. ¿Sí? No puede ser que todos estemos al servicio del crimen organizado y del narcotráfico. Entonces, como ocurrió en Michoacán con esa crisis que tuvieron, que de la crisis se devino una serie de eventos y de intervenciones que han concluido en una mejora
parcial, pero mejora de las cosas. Yo creo que lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en este momento puede ser también un parteaguas para hacer un deslinde de una vez por todas de esa sumisión, de ese control en el que está sometida las instituciones del Estado mexicano a los intereses de este poderoso negocio creciente y ahora lo vemos floreciente, que es el narcotráfico, que tiene la capacidad de hacer este tipo de cosas. Pero se puede, es decir, México está todavía en condiciones de frenar, dar un viraje total, sacudirse de esto que se ha permitido, llegue, ya lo hemos visto ahora sí, incluso a niveles de gobierno. Antes Pues, decíamos, bueno, es que es al único que no han llegado, al gobierno, ¿verdad? Sí, operan y demás, pero pues los ejecutivos pues siguen adelante sin problema. Ya los vimos, estábamos en la misma condición en la que se encontraba Colombia, pero me parece que ante un escenario todavía peor, porque aquí ya están permeando para todos lados. Es correcto. Yo creo que sí. Vamos, hay países que se han destruido completamente, José Ángel. Los países que participaron en la Primera y Segunda Guerra Mundial fueron sociedades en que se destruyeron, fueron sistemas políticos que quedaron completamente aniquilados, y que la reconstrucción de esos estados a partir de su fuerte crisis ha llevado, por ejemplo, imagínate la Alemania destruida en 2 ocasiones completamente y hoy sigue siendo el locomotor de la Comunidad Económica Europea, el caso de los japoneses. Hay sociedades que te han demostrado que de las crisis afloran grandes recuperaciones con grandes transformaciones sociales que los colocan a la vanguardia nuevamente del concierto internacional. Yo creo que esta profunda crisis que tenemos de valores, de aplicación de la ley, de justicia, sobre todo eso último, en México nos tiene que llevar a repensar ese clima de impunidad que tenemos en todas las áreas, José Ángel. Esa es una muy lastimosa, naturalmente, porque se trató de estudiantes normalistas, de jóvenes, porque fueron las propias fuerzas policíacas, pero cuánta impunidad en los diferentes ámbitos se vive en nuestro país. Y parece que el cuidado al debido proceso en este país es exclusivamente para los delincuentes y que las protecciones que el sistema de justicia mexicano ofrece, es decir, los amparos y todas estas cosas que luego tienen todos estos vericuetos legales, sirven para que criminales y narcotraficantes y secuestradores logren salir de la cárcel y no purgar la pena que en cualquier país con instituciones fuertes deberían de cumplir. Es por eso que hay tanto miedo en el tercer mundo a la extradición a países como Estados Unidos, porque saben que en estos países las penas y los delitos se van a pagar con una cárcel efectiva que no se va a conmutar ni se va a negociar a través de dinero, de influencias o de amagos con los jueces y alguien va a otorgar o va a dictaminar una liberación anticipada a un delincuente. Muchos de ellos terminan sus días en la cárcel pagando penas que suman cientos de años en los países fuertes que tienen instituciones de justicia que en efecto imparten justicia. No obstante, aquí pues nosotros soltamos a Caro Quintero, liberamos a Florence Cassés, estamos liberando y exonerando. Bueno, vamos al caso de Jalisco. ¿Quién está, además de Rodolfo Campo, quién está en la cárcel por los poco más de 7,000 millones de pesos que se malversaron en el sexenio anterior, según datos de la Auditoría Superior de la Federación? No me lo estoy inventando, no son datos tuyos ni míos, y luego dicen porque son chismes de los medios. No, son los datos que está dando la auditoría. Hay 7,000 millones de pesos y no puede la Fiscalía proceder contra nadie. Quiso ir contra el del Iprovide, salieron amparados, los jueces los liberaron. Es decir, finalmente el aparato de justicia está al servicio de los delincuentes. Y por eso hoy los ciudadanos vivimos tras las rejas, es decir, con alarmas, barrotes, protecciones, vivimos en nuestra casa protegiéndonos de los que están libres afuera, que son los delincuentes que portan arma, que te bajan de tu carro, que te asaltan, que tenemos como rey de los delitos el robo a casa habitación, es decir, nos roban en lo público y nos roban en lo privado, José Ángel, se meten a tu casa, vacían tus pertenencias, lo que es producto del trabajo, del esfuerzo de los asalariados, los limpian en sus casas y también los limpian en lo que pagan de impuestos. Es decir, se llevan fraudes multimillonarios que tal vez por la dimensión y el tamaño de que son, no se terminan de procesar en el imaginario público de qué tamaño es el daño
que, por ejemplo, en los 6 años que acaban de concluir del último gobierno de Emilio González Márquez, sufrió el patrimonio de los jaliscienses, el caso de Puerta Guadalajara, el caso de Chalacatepec, el caso de las villas panamericanas, todos impunes. Lo que el encargado, el representante del Poder Judicial del Estado dijo, el robo del siglo, del cual no hay ninguna denuncia a la Procuraduría, un trabajo de un auditor que finalmente dice que ha presentado denuncias, pero un fiscal que no actúa y que no se consigue. Entonces, el incentivo es a delinquir. Por eso estamos como estamos, porque el incentivo es a delinquir. Aquí el que la hace no la paga en México. Y entre más grande sea tu falta y más grande la malversación o el delito o el agravio, menos posibilidades hay de que seas procesado. Pero, ¿a qué obedece? ¿Falta de voluntad de quienes encabezan las instituciones? ¿O que, bueno, en realidad no se deja huella, no hay forma de legalmente proceder? Yo creo que a que nos hace falta estar en una situación tan drástica como la que hoy estamos para reflexionar sobre la necesidad de comprometernos todos con el respeto a las leyes y la aplicación de las penas y castigos que requiere la transgresión a la ley. ¿Por qué cuando los mexicanos cruzamos la frontera y pasamos, por ejemplo, a Estados Unidos, ni basura tiramos, ¿no? Y nos comportamos completamente diferente. ¿Y por qué en nuestro país pensamos que es el régimen de las excepciones, donde podemos violar la ley, donde podemos transgredir la norma una, otra y otra vez, seguros de que no nos va a ocurrir nada? Y que si nos metemos en un problema con un poco de influencia, de poder o de dinero, lo habremos de resolver. Entonces, pues de esa manera no pueden funcionar las instituciones ni democráticas, ni las instituciones de seguridad, ni tampoco las autoridades. Por si tú buscas en un diccionario qué significa gobierno, pues gobierno es la autoridad del Estado. Justamente eso es lo que no tiene hoy el Estado, autoridad. Y como no tiene autoridad, por eso es que los señores del crimen organizado se dan el lujo de utilizar nuestras corporaciones de fuerza pública para sus fines y propósitos. ¿En qué momento se perdió esa autoridad por parte del gobierno? Digo, si lo tuviéramos que ubicar en algún momento histórico de nuestro país. Yo creo que en el momento en que estamos conscientes de quiénes son los que están involucrados en el crimen organizado y no hacemos nada. Vete a todos los pueblos, a todos los municipios pequeños, como el que pasó en Guerrero, y la gente de ahí te dice perfectamente, mira, este es el de la plaza, y estos son los que andan en eso. Y parecía que todo el mundo sabe quiénes son los que se dedican al narcotráfico, excepto las autoridades. Naturalmente también lo saben. Lo que pasa es que tenemos un grado de tolerancia muy alto a esos asuntos. Hemos creído que con ignorar el problema se va a solucionar o no va a crecer. Y pasan estas cosas. Llegamos al punto de la desproporción, de la desfachatez total, y al punto en que o el Estado retoma su autoridad o el Estado no va a poder seguir gobernando este país. Entonces, por eso yo creo que sí es un parteaguas, José Ángel, es un punto de no retorno. Ya no hay nada más que hacer después de esto, sino retomar el control, la autoridad, dar un golpe de timón, mandar un mensaje al mundo de que los mexicanos retoman el control de su gobierno. ¿Mala suerte? ¿O qué sucede en torno a la figura presidencial, concretamente en torno a Enrique Peña Nieto? ¿Mala suerte que se presente esta circunstancia? Bueno, después de que se lograron las reformas y de que en el mundo se hablaba de México pues como el país de la gran oportunidad y hablaban de aquello del Saving México y demás. ¿Qué sucede? Yo creo que claro que este problema tan básico como es el de la seguridad, es que si no nos sentimos seguros, todo lo demás pasa a un segundo término. Si tú cuando sales de trabajar, José Ángel, a tu casa, no sabes si van a regresar con bien tu esposa, tus hijos, tu familia, tú mismo, pues no te pones a pensar en los indicadores macroeconómicos, ni tampoco te vas a preocupar demasiado por la quincena o por si cambias el carro o no cambias el carro este año. Te estás preocupando por una cosa elemental, sobrevivir a la calle. Bueno, ese es el dilema de muchas comunidades y de muchos mexicanos. Yo leía por ahí lo que decía Mireles a propósito de lo que ocurrió en Guerrero, y decía es que tenemos dos opciones. Naturalmente él pensando en su circunstancia, la circunstancia que vivió en Michoacán, y decía o las autodefensas o las fosas.
Esas son las opciones que le están presentando a muchas parte de la población que vive en municipios o en estados alejados de un régimen de derecho y de autoridad, donde quien manda es el capo de la comunidad, quien pone y quita presidentes municipales, diputados locales y hasta federales, son los grupos del crimen organizado. Quien le da permiso de participar en la vida pública a los políticos locales de diversos partidos tienen que ser los cárteles constituidos. Y entonces, bajo ese clima, ninguna democracia puede prosperar, ninguna libertad de expresión puede hacerse manifiesta, y tampoco el ejercicio del periodismo. Oye, lo acabo de decir hoy en la mañana con estudiantes de comunicación pública. México está entre los países con más violencia contra los periodistas, contra el ejercicio de los periodistas. Muchos periodistas han tenido que caer en la autocensura, es decir, en dejar de hablar de estos temas, José Ángel, por cuidar su integridad física, porque no hay ninguna garantía de que no te van a dar un golpe o un balazo en la calle por estar queriendo investigar o haciendo crítica sobre hechos relacionados con el crimen organizado. Ya no te digo el narcotráfico, el crimen organizado hoy tiene una serie de delitos colaterales que son muchísimo más graves y mucho más lastimosos que propiamente los delitos contra la salud. Me refiero al secuestro, a la extorsión, al ajusticiamiento, es decir, a una serie de delitos que ya evolucionaron y que además se realizan con unos niveles de saña, de crueldad inusitados, que ni siquiera en las épocas del cártel de Medellín en Colombia se veían el nivel de maldad impresa, claro, en estos crímenes. Entonces, hasta el periodismo de este país tiene serios problemas. El principal problema que enfrenta es el de la violencia. Yo creo que ahí tenemos que hacer algo. Recuerda cuando la sociedad española, en una crisis también de violencia, naturalmente impulsada por otras causas, era el tema de la ETA y el terrorismo y todo, después de aquel bombazo en el tren, cómo salió la sociedad completa a las calles a reclamar que eso se detuviera. Y ese fue un parteaguas, ahí no se solucionó, pero de ahí vino una disminución paulatina hasta llegar a puntos en donde tenemos ya años sin saber de atentados de naturaleza terrorista en ese país, pero tuvieron que pasar por una crisis severa. Y después de muchas complicidades y de mucha gente metida en las esferas del poder y relacionada con eso, terminaron porque la sociedad salió y dijo: no más, ni una más, no aguantamos nada más. Estamos en el fondo de esto. No es posible que estemos pagando con tantas vidas la negligencia multiplicada por distintos funcionarios que tienen la obligación de ejercer una autoridad y que deciden ponerla al servicio de la complicidad, del dinero o de la corrupción. Yo creo que es el mismo caso de México. Si tú me dices cómo es mala suerte para el presidente, sí, porque le acaban de aprobar su reforma, solo que de eso no se va a discutir mientras no se resuelvan estos asuntos. Exacto. Bueno, y continuamos platicando, si nos lo permiten, con el maestro Gabriel Torres. Híjole, yo quisiera dejar aquí un poquito la pregunta en el aire, partiendo de algo. Yo he insistido, y ahora se me tacha de oficialista por ello, pues en la importancia de que, como nunca, los mexicanos pues cerremos filas en torno a las instituciones y quienes las encabezan. Al final de cuentas, como sea, obtuvieron la confianza y el voto de los ciudadanos para llegar a estas. No hay de otra para salir. Es decir, si queremos salir, pues primero hay que cerrar filas. En contraparte, vemos todo lo contrario. Hay algunos grupos en específico que, tal vez motivados ya por un asunto político electoral, pues están pugnando por todo lo contrario, ¿no? Por casi acabar a las instituciones, exigiendo hasta renuncias y demás. Pero tocamos el tema regresando de la pausa, así que no se vaya. Los directores. Líneas no escritas. Los directores. Líneas no escritas. Muchas gracias por continuar con nosotros en Los Directores. Platicamos con el maestro Gabriel Torres, director de Canal 44. Y bueno, un servidor decía, un poquito a manera de preámbulo para la pregunta que ahora le hago. Yo insisto en que tenemos que cerrar filas en torno a las instituciones.
independientemente de quien las encabeza, y esto lo digo porque de repente hay quien dice es que yo no voté por él no me representa, él no es mi autoridad, y luego pues nos vamos a otro tipo de discusiones. Se llega a tal grado de división o de polarización en nuestro país en estos momentos, maestro, que, bueno, pues hay quien dice que inclusive el presidente de la República tendría que renunciar, y renunciar porque Ayotzinapa es su culpa. Bueno, yo no creo que sea culpa del presidente ni que el presidente tenga que renunciar por ese hecho, a menos de que sepamos algo distinto de lo que sabemos hasta ahora. Es decir, que el presidente pudiera estar directamente involucrado en eso, que yo no he visto nada, ni un solo dato que indique eso. Bueno, entonces sí estaríamos en una circunstancia diferente. Pero tampoco me extraña que haya actores de partidos y de grupos sociales del país que planteen eso, porque generalmente siempre es una como reacción no de México, sino de muchos, ocurre en todos los países, que hay grupos radicales que a la primera de cambio plantean soluciones que en realidad son agravantes mayor a los problemas que en una sociedad se tienen. Yo lo que sí creo es que hay cierta responsabilidad del gobierno federal en tolerar un cierto grado de complicidad que se sabía ocurría con este personaje en Guerrero. No es naturalmente responsabilidad principal del presidente de la República, porque te voy a decir, muchos le reclaman que el presidente debe destituir gobernadores, pero es que no es una facultad del presidente destituir gobernadores. Los gobernadores los elige la población en cada uno de los estados, y si bien en el régimen autoritario anterior teníamos que el presidente dentro de sus facultades no legales estaba la capacidad para solicitar la renuncia de un gobernador y que este gobernador se la diera, a mí me parece que en estos momentos, y al menos desde la época del presidente Ernesto Zedillo, el país ya no tiene esas condiciones como para que un presidente de la República le pida la renuncia a un gobernador y este gobernador se la entregue. Creo que lo que ocasionó la salida del gobernador en Guerrero, pues es la imposibilidad de seguir gobernando por la molestia generalizada de la mayoría de los que fueron sus otroras votantes, es decir, que en antaño votaron por él para que llegara al cargo. Y en ese sentido, pues lo más natural en una democracia, dice la Constitución, que la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo. Cuando el pueblo que eligió a un gobernante no puede tolerarlo más al frente de las instituciones del gobierno, es decir, de la autoridad del Estado, entonces pues ya no puede estar ahí, porque la tarea de un gobernador es gobernar, y si su presencia causa precisamente lo contrario, climas de ingobernabilidad, pues se tiene que ir, ¿no? Yo creo que ya no hay otra opción. Me detengo en lo que has dicho hace unos momentos, maestro. Sin embargo, sí hay cierto grado de culpa del gobierno federal. Yo creo que sí, porque que eso hubiera ocurrido en un estado y que los estados sean libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interno, no exime a la federación de la responsabilidad que tiene en materia de seguridad a través de corporaciones de orden federal y concretamente también a través del ejército mexicano. Entonces yo creo que aunque esto hubiera ocurrido en una entidad federativa y que sea un problema más circunscrito todavía al ámbito de lo municipal, no quiere decir que las instancias estatales y federales no tengan un grado de responsabilidad, o bien por omisión, o bien por complicidad, o bien por tolerancia. Repito, no obstante, esto nos tiene que llevar a replantear las relaciones de autoridad del gobierno con estos grupos que saben que existen. Es que tarde o temprano van a terminar desestabilizando, destruyendo la paz del país, como lo hicieron en Colombia, hoy lo están haciendo en México, como lo están haciendo en muchos países latinoamericanos, donde este negocio floreciente y rentable que es el narcotráfico y que genera otros delitos más graves alrededor, llega un punto en que echa a perder todo lo que hay a su alrededor. Es decir, no es solamente el problema de salud que generan las drogas, sino que alrededor de este negocio se generan problemas muchísimo más graves, como el que estamos viendo está desbordado ahí, como el que se desbordó en Michoacán, como el que está desbordado también en Tamaulipas y en otros estados que están en la alerta roja.
Bueno, si te parece, maestro, dejamos un poquito el caso Guerrero de lado para venirnos a un estado más cercano acá a nosotros, Guanajuato. Y bueno, este otro lamentable suceso, la muerte de un joven estudiante de la Universidad de Guadalajara, pues cuando acudía a ser parte de algo muy diferente, ¿no? Más bien iba a la fiesta, iba a la fiesta con los amigos, al Cervantino, y lamentablemente aparece muerto el joven, en medio de muchas dudas que quedan todavía por resolver, y provocando ya también la inquietud por parte de la comunidad universitaria. Fíjate que además, por supuesto es un hecho muy lamentable. Se trata de un joven que asistió a un festival en compañía de otros amigos, también alumnos de la universidad. Los testigos que están ahí refieren que fue detenido, la autoridad lo niega. Ahora nos dan una versión de que se cayó de la azotea de una casa. Y que se cayó porque estaba pretendiendo robar una casa, y que el testigo que dijo que lo detuvo la policía es porque también es cómplice del asunto, y entonces, pero además que al caerse de la casa lo único que se fracturó es el cráneo, porque todo parece que lo que trae es una agresión severa, que pudo haber sido un toletazo en el cráneo, una fractura que le ocasiona la muerte, pero al caerse de la azotea no se golpean ni los brazos ni las piernas, solamente la nuca, como si el único lugar de su cuerpo que hubiera tenido impacto fuera la nuca, y es el único lugar donde hay una lesión grave que terminó con su vida. Pero además, contrario a todo lo que siempre ocurre con las investigaciones por homicidio, que llegan a tardar meses o años, José Ángel, aquí la autoridad reacciona no con una explicación, sino casi con una sentencia. Es decir, él se lo tenía merecido, murió porque estaba intentando robar una casa, y por supuesto las corporaciones de la fuerza pública de este estado no tienen nada que ver. Pero es naturalmente una reacción lamentable, muy lamentable de la autoridad en nuestro estado vecino, como es lamentable las primeras declaraciones que tiene el fiscal general de Jalisco, que lejos de decir o de ponerse en sintonía de lo que ya había dicho el gobernador del estado, que dijo: mi solidaridad a la familia, vamos a investigar qué es lo que pasó, que es una declaración prudente ante la gravedad del hecho, y el fiscal sale y nos dice que no hay que hacerle caso a la prensa porque los medios decimos puros chismes. Pero si él es el abogado, él es el que tiene que investigar, ni siquiera había citado a declarar a los jóvenes que venían acompañando a quien perdió la vida en estos lamentables hechos, y ya él también se apresura a calificar de chismes hechos, no hechos, sino relatos, testimonios consignados en los medios de comunicación. Pues los medios de comunicación hacen su tarea, que es que comunicar. Si tienes el testimonio de un testigo, de un compañero, de alguien que estuvo ahí, y tiene una versión, pues esa versión naturalmente tiene valor periodístico, José Ángel. Si a ti como periodista te lo dan en un programa de radio o en un programa de televisión, ¿lo vas a dejar de hacer público? Por supuesto que no. Si hay alguien que dice: yo me llamo fulano de tal, estaba ahí, puedo comprobar que estaba ahí, y mi versión de los hechos es esta, ¿es una versión que habría que desestimar? Yo creo que no. Que en principio habría que tomar en declaración e investigar para cerciorarte que eso que te están diciendo es cierto. Pero no creo que la reacción más adecuada, oportuna, responsable del titular de la Fiscalía de nuestro estado sea descalificar al estudiante, al joven que perdió la vida, que era originario justamente de Jalisco. Entonces, yo creo que aquí, cuando menos, no me quiero apresurar a señalar alguna cosa de la que en este momento no tengo un fundamento, pero lo que sí puedo decir que hasta el momento las autoridades de Guanajuato han reaccionado muy mal, queriendo criminalizar al joven como una manera de evadir la probable responsabilidad, probable responsabilidad de los cuerpos policíacos que, a decir de testigos, intervinieron en un intento de detención o en una detención aparentemente injustificada. Y yo creo que la reacción del fiscal de Jalisco también muy lamentable sobre estos hechos. No solamente lamentable refiriéndose
al joven y a la familia y a los testigos, sino lamentable también refiriéndose al periodismo de Jalisco. Digo, porque para él no hay buenos ni malos, todos son malos. ¿Hasta dónde nos puede llevar este asunto? Y sobre todo lo refiero más en el asunto de el enardecimiento que ya está provocando en la comunidad universitaria. A una Pues pérdida esta de situación, credibilidad, ¿no? A una pérdida de credibilidad y a una serie de acciones que vayan más allá de la aplicación del derecho y de los procesos judiciales. Mira, yo no lo justifico el tema de las autodefensas en Michoacán, pero entiendo el fenómeno. Ahí la policía no podía poner orden, el ejército no pudo poner orden, el gobierno federal ignoró el problema por mucho tiempo, el gobierno estatal, ahora se sabe, coludido con el crimen organizado, hasta que los ciudadanos, a lo mejor excedidos también, reaccionaron con violencia a más violencia. Digo, en los países así por eso ocurren las revoluciones, las guerras civiles y los movimientos armados, porque llegamos a un momento de caos, donde nadie puede poner orden, en donde la gente se toma la justicia por su propia mano y esto nos lleva naturalmente a una escalada de violencia y de problemas mayores. Yo creo por eso, repito, José Ángel, es el momento de retomar la autoridad del gobierno y este es un parteaguas para que el gobierno federal dé un golpe de timón y mande una señal clara de que no se va a seguir tolerando la impunidad. Maestro, en Guanajuato ya opera esta nueva figura que apenas estamos experimentando en Jalisco. En la Fiscalía. Sí, con estos nuevos métodos para la impartición de justicia, los juicios orales. Digo, nos está trayendo un mal ejemplo el asunto de que... Bueno, es que ni a juicio ha llegado, José Ángel. Ni a juicio ha llegado. O sea, ya dictaron veredicto, pero ni por juicio, ni oral, ni escrito. O sea, el caso no ha llegado ni siquiera a un tribunal y las autoridades ya están criminalizando a quienes en todo caso son víctimas de ese asunto. Entonces, digo, si esto fuera el resultado de una sentencia judicial, suscribo lo que dices, a lo mejor el sistema este nuevo que están no está dando todo lo que debiera dar, que naturalmente también es vulnerable. No, pero estamos hablando de un caso que todavía ni siquiera llega a juicio y ya hay versiones que se dan por buenas simplemente porque las da la autoridad y las versiones que dan los ciudadanos, los que no tienen un cargo público, son chismes, a decir del fiscal del Estado, cuando ni siquiera les ha tomado una declaración y no se ha metido a investigar el caso. Pues bueno, es cierto, sí están actuando a priori. Pues claro, pues ni siquiera hay un juicio. O sea, no hay ninguna sentencia emitida, no conozco yo que ya exista un procedimiento judicial concluido como para hablar ya y discutir la sentencia, como digamos en el caso que podríamos decir de Caro Quintero, un juez ordenó la liberación por tal y cual motivo y todo, bueno, pues ahí podemos discutir algo a toro pasado porque un juez lo determinó y podemos no estar de acuerdo con el juez. Y sin embargo está documentado. Exacto, todo el proceso. pero hay un proceso. No, aquí no hay, el proceso ni siquiera ha iniciado, ¿no? Y ya estamos queriendo dejar en las titulares de la prensa una versión oficial como la abuela y pretendía robar una casa, se cayó de la azotea y por eso se murió y bueno, pues tan qué bueno que se murió. Del fiscal ya nos has planteado de alguna manera, de tu punto de vista, maestro, el proceder del Ejecutivo Estatal ante este asunto. Yo creo que él ha reaccionado bien desde el primer momento porque mencionó solidaridad con las víctimas, se ofreció a investigar el caso, en días pasados recibió a los familiares, los escuchó. Digo, es que no puedes emitir juicios si no has escuchado a las partes. Yo creo que es un principio elemental de cualquier proceso, tienes que escuchar a las partes, tienes que darle el derecho de audiencia y por supuesto la víctima tiene que ser llamada a declaración. Entonces, a mí me parece que el Ejecutivo actuó con tacto, con tiento, tampoco yéndose a ninguno de los extremos, pero sí tratando de entender cuál es la circunstancia, qué es lo que ocurre o qué es lo que ocurrió en este caso y obviamente actuando pues como jefe del Estado, del gobierno del Estado de Jalisco, que es su obligación y creo que lo hace, darle credibilidad a los ciudadanos de su estado y velar por los intereses de su estado y proteger a los habitantes de su estado. Yo creo que en ese sentido, bien, lamentablemente, pues ahí parece que la sintonía entre lo que el Ejecutivo quisiera que ocurriera
con lo que finalmente la Fiscalía opera, pues sí hay como que hay algo que no, los canales no funcionan muy bien, o el fiscal es pésimo para darse a explicar, que también es cierto, ¿eh? Si le urge un vocero. No puede comunicar. Es malo para decir lo que quiera. A veces no es necesariamente que tenga esas intenciones, sino que se le cuesta mucho trabajo expresarse entre los medios. Yo lo he notado, ¿eh? En su trabajo, ¿cómo evalúas hasta el momento el trabajo que se realiza desde la Fiscalía de nueva creación? Digo, podríamos decirlo con este gobierno. ¿Cómo la califica el maestro Gabriel? Yo quisiera que fuera acorde al esfuerzo que hizo para crearse el aparato burocrático que dirige. 2 reformas a la Constitución, una centralización de dependencias para que tuviéramos una megaestructura que se le llama Fiscalía General, que debiera de estar resolviendo, si no de fondo y de raíz, cuando menos sí paulatinamente ir demostrando mejores indicadores en materia de seguridad. Y sí los hay en algunas áreas, por ejemplo, como en las ejecuciones, sí las hay, por ejemplo, como en el secuestro, sí las hay, como por ejemplo en el robo a vehículos de carga. Pero el rey de los delitos de Jalisco sigue siendo el robo a casa, habitación, el asalto a mano armada, el robo de automóvil. Esos indicadores no han bajado. Y esos indicadores son, pareciera que hoy en día que estamos tan mal, que ya dijéramos el único indicador que nos interesa son las ejecuciones, pero no, porque un delito generalizado como es el del robo a casa, habitación, que en tu cuadra o en tu colonia todo, puedes narrar 3 o 4 eventos, es decir, al de enfrente, al de allá y al de allá, ya le robaron su casa. Y en ningún caso han recuperado nada ni agarrado a nadie, ¿no? Que ese es el peor asunto. Ya no solamente los índices de qué nos sirven, sino cuál es luego el proceso que se sigue con esos casos. Entonces, mientras las personas no se sigan sintiendo seguras ahora dentro de su casa, pues se meten y te roban. No puedan tener la certeza de lo que con muchos esfuerzos consiguen de su patrimonio, no tengan la certeza de poder regresar con bien a su morada y tengan que vivir atrás de barrotes, de portones, de cámaras de seguridad, de alarmas, porque es inseguro estar incluso dentro de tu casa, ¿no? Y lo más seguro es que el de afuera trae pistola, trae cuchillo y está dispuesto a hacerte daño y no hay quien te proteja, ¿no? Ante esas circunstancias, yo creo que la percepción sobre la seguridad pública no va a cambiar. Por eso es que aunque el gobernador lo dice y lo dice bien, hemos bajado algunos indicadores, es cierto, y hemos bajado la incidencia en algunos delitos, es cierto, pero ¿por qué la percepción sigue siendo cada vez mayor sobre la inseguridad? La última encuesta del INEGI que te lo dijo, porque los delitos que nos afectan a la gran mayoría, que son como transversales, por decirlo de una manera, que le pegan al grueso de la población, siguen ocurriendo, y porque quedan impunes. Te dicen, es que hay que fomentar la cultura de la denuncia para generar estadísticas, para un informe de gobierno, ¿o para qué? Porque tú presentas una denuncia y no ocurre nada. ¿No tiene que ver esto con la condición en la que se encuentran las corporaciones municipales? También. Que son las preventivas al final de cuentas. Y digo, la condición sin dinero, sin equipo, en este momento sin elementos suficientes, por aquello de que pues están dando de baja por los exámenes de control de confianza. Es cierto eso, pero también he escuchado las voces de algunos miembros de los corporativos, de las corporaciones de seguridad que dicen, a ver, ¿y qué ganaría o cuál es el incentivo a que un elemento de seguridad que gana un sueldo ínfimo, les pagamos muy, muy, muy mal y tenemos unos horarios de trabajo de locura, y ¿cuál es el incentivo para que un policía detenga a un narcotraficante que a los 15 días un juez lo va a poner en la calle de regreso y ese va a ir contra él y contra su familia? ¿Te das cuenta que ellos saben que si detienen a alguien lo más probable es que salga libre? Porque a lo mejor hay leyes en el país, pero no hay tribunales que las hagan valer. Exacto. Y tú veo hoy al servicio de quién están los tribunales. A ver, cuando te niegan una licencia para una gasolinera, pasa al ayuntamiento y te dicen, no cumples el requisito. ¿Cuál es el camino para lograr la licencia? Al tribunal de lo administrativo. Y ahí te lo dan, a cambio naturalmente de algo, ¿verdad? Exacto. Entonces dime tú, al servicio de quién están los tribunales, para quién operan. Y luego entonces, ¿por qué las corporaciones de seguridad no se ponen las pilas? Porque saben que del otro lado no hay castigo.
que hoy lo detengo, mañana lo sueltan y viene contra mí, viene contra mi familia. Exacto. Por eso no agarran peces gordos, ¿no? Agarran borrachitos de la calle, se exceden con jóvenes y andan haciendo averías con gente que no es realmente un delincuente peligroso, que a lo mejor sí tiene alguna transgresión menor a la ley, pero los delincuentes realmente grandes ni siquiera se atreven a tocarlos, porque si lo hicieran, no hay la certeza de que si lo llevan a la cárcel se quede ahí. Lo más seguro es que en un breve tiempo esté otra vez en la calle y ese, con dinero, poder y una banda criminal atrás, va a ir en contra del policía, del soldado, o va a ir en contra de la familia de estos. Es decir, tenemos todo un problema, un círculo vicioso, José Ángel. Exacto. Finalmente la justicia no se termina de impartir por diversos elementos y luego dicen, y tú pregúntale a un juez y te dice el juez, es que yo no lo puedo consignar porque la averiguación viene mal hecha. Le faltó aquí esto, no pusieron esto, no agregaron esto, o el Ministerio Público deliberadamente integró mal la averiguación para que el violador, el secuestrador, el narcotraficante termine fuera o termine evadiendo la acción de la justicia en 2 o 3 meses después de un proceso que para ellos sí es expedito, porque ellos sí no se tardan mucho en sacarlo adelante. Con dinero aceitan las cosas y la justicia es expedita solamente para el que tiene dinero para apresurarla. Para el común denominador, para los mortales, cualquier procedimiento, un juicio sucesorio de herencia, te puede llevar años. Si no traes influencias o dinero de por medio en el proceso. Bueno, todo esto, José Ángel, junto, es lo que nos tiene en este clima de impunidad, de violencia generalizada, de excepciones a la regla, de un Estado vulnerado por el crimen organizado, por los secuestradores, por los criminales, por las bandas organizadas a los diversos delitos que hoy ya se están conectadas entre sí. Los narcotraficantes a la vez tienen negocios de robar autos y a la vez roban casas y a la vez secuestran gente, porque son los mismos grupos organizados que pueden operar en diversas aristas. Eso es lo más peligroso de esto que por muchos años se toleró y que hoy se ha convertido en toda una industria criminal que tiene en jaque a las instituciones. Porque aquí no pasa nada. Porque el que la hace, no la paga. Así de simple. Maestro, en cosa de minutos vamos a ir a un mensaje del presidente Enrique Peña Nieto que estará emitiendo, pero esto será en unos instantes más. Yo aprovecharía los minutos que nos restan para preguntar. Ya nos encontramos dentro de ese proceso electoral. 2015, bueno, trae consigo muchas cosas, no sé si sorpresas, pero sí, al menos lo que sabemos es que va a estar calientito también en estos temas, en los político-electorales. ¿Cómo evaluamos ya el arranque? Porque pareciera que las campañas nunca se han terminado y el proceso acaba de iniciar hace algunos días. Bueno, yo creo que son unas elecciones de bajo perfil porque son intermedias. Generalmente las elecciones para gobernador, que en Jalisco coinciden con las elecciones federales para presidente de la República, pues despiertan un natural interés porque 2 de los cargos más importantes en la vida política de la nación en un régimen presidencial, el presidente y el gobernador, titulares del Ejecutivo Federal y Estatal respectivamente, están en juego. En esta próxima elección, que naturalmente es importante, se eligen diputados federales, locales y presidentes municipales. Y tal vez la mayor expectativa está afincada en torno a los presidentes municipales, pues de los municipios más importantes del estado, naturalmente la capital de Jalisco, Guadalajara. Como sabemos, como en cada proceso siempre hay un favorito en las encuestas, pero también hay que decirlo, como en cada proceso no siempre el favorito termina ganando. Me acuerdo el caso de Andrés Manuel López Obrador, fue el puntero de las encuestas durante todo el tiempo que fue jefe del gobierno del Distrito Federal, pero en el año de la campaña diversas equivocaciones y una soberbia muy particular lo llevó a que un candidato que ni pintaba se le acercara y eventualmente llegara a ganarle por .25 la elección presidencial, una elección presidencial con dudas, naturalmente, pues sí es cierto, ahí hubo dudas, hubo una actuación del IFE no la deseada, no la mejor. Hay gente que piensa que ese
resultado tuvo algún tipo de alteración, pero lo que te puedo decir que nadie alteró fue el comportamiento de Andrés, su decisión de no ir al primer debate, su decisión de pelearse con la iniciativa privada, de pelearse con los medios de comunicación, de desestimar actores importantes de la vida política nacional con los que después no hallaba cómo reconciliarse. Yo creo que el verdadero fraude de esa elección fue el comportamiento del candidato favorito, ¿no? Con un exceso de soberbia. Con esto quiero decir que aunque hoy existan favoritos, las encuestas no son estudios de prospectiva, no dice quién va a ganar en el futuro, dice en el momento que la levantó qué hubiera ocurrido, pero no creo que todavía nadie tenga o no lo conozco, que tenga la capacidad de ver el futuro, de anticiparse a todas las coyunturas que son tan importantes en política y que ocurren, esos imprevistos que no pueden ser calculados con el tiempo suficiente, precisamente porque son imprevistos. Y a mí me parece que este proceso apenas va arrancando, va a tomar forma hasta enero. Ya ahora la nueva legislación electoral tiene regulaciones muy claras sobre el tema de las precampañas. Los medios de comunicación debemos estar muy atentos porque hoy hay un monitoreo. Tenemos que ser cuidadosos con el cuidado de la línea editorial, con la equidad en los tiempos, con el derecho de réplica, con los señalamientos que se hacen. Y yo creo que estos son nuevas reglas que nos tienen que llevar a estar muy atentos, pero también a evaluar la experiencia de estas nuevas reglas. Hay algunas que podrán funcionar muy bien, pero yo no tengo la menor duda que después de estas elecciones se va a venir otra reforma electoral a nivel nacional, porque creo que hoy hay algunas disposiciones en materia electoral, creo que fue la menos afortunada de las reformas, la reforma político-electoral que promovió el presidente Peña, que generó un ejercicio de centralización de las decisiones en un órgano federal, en un país en donde la Constitución dice que los estados son libres y soberanos en lo concerniente a su régimen interno, pero hoy entramos en un proceso de centralización de facultades, una de ellas esta, la de organizar las elecciones, e independientemente de que yo creo que tampoco México está para orquestar fraudes, ni creo que el horno está para bollos en este momento, como para abonarle con un conflicto más al desconcierto, a la molestia y a la zozobra que ya se vive por el problema de seguridad. Sí creo que después de las elecciones tendremos que reflexionar si las reglas que aprobaron los diputados federales son las más adecuadas para la coexistencia entre el poder federal y el poder de los estados. Y nosotros agradecidos, maestro, por esta visita, por todo lo que nos has compartido en esta ocasión. Gracias, y bueno, José, seguramente emplazados para alguna próxima. ¿Cómo no? Sí, con mucho gusto. Honras. Y, hombre, y agradecerle también al director de C7, a Sergio Ramírez, como siempre, la hospitalidad y la disposición que siempre tiene para colaborar con Canal 44, el canal hermano público de la Televisión Pública de Jalisco. Y extendemos, por supuesto, también el saludo. Gracias, maestro. Muy amable. Y gracias a usted por su compañía. Quédese aquí en la señal de C7. Los directores. Líneas no escritas.